Queridos profesores, profesoras y catequistas, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del proyecto de Educación en la Fe para jóvenes de preparatoria Vive Cristo de Ediciones Davar. Mi nombre es José Guadalupe Sánchez Suárez, soy teólogo, educador y coordinador de esta colección de libros. Durante esta presentación haremos de su conocimiento la motivación que dio origen a este proyecto, así como la metodología, la estructura y las herramientas pedagógicas que conforman cada uno de los 3 niveles de este sistema. Los invitamos a descubrir una propuesta educativa pensada para responder a los desafíos y necesidades de los jóvenes de hoy. Acompáñanos a conocer Vive Cristo. Somos conscientes que hoy más que nunca las y los jóvenes se ven expuestos a una gran cantidad de estímulos que les roban no solo la atención cotidiana, sino sus aspiraciones de vida, sus proyectos, les roban el alma. Frente a esta realidad angustiante, a menudo nos precipitamos a querer competir con el mundo sin las herramientas adecuadas, sin la reflexión pausada sobre qué es lo que realmente están pidiendo las y los jóvenes en su rebeldía contra las formas tradicionales de evangelizar de la Iglesia. Sensible a ello, el Papa Francisco convocó en 2018 el Sínodo de la Juventud, que fue un proceso de escucha y apertura eclesial a la voz de las y los jóvenes y culminó con la publicación de su exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, Vive Cristo, que ahora proponemos como guía e inspiración para nuestras reflexiones. En ella el Papa nos invita en primer lugar a ser conscientes de que estamos ante un desafío sin precedentes, que no solo tiene que ver con la forma de evangelizar a las y los jóvenes, no es solo un asunto de técnicas pedagógicas para hacer atractivo el mensaje de Jesús. Se trata de algo más profundo. Se trata de alas y raíces, de cauces para el río caudaloso de vida que significa la juventud para un mundo que está perdido en sus propias ambiciones. También implica una inversión de valores, de nuestra escala de valores, en la cual debiéramos preguntarnos quién puede evangelizar a quién, y entonces estar dispuestos y dispuestas a escuchar, a dejarnos interpelar y a dejarnos evangelizar por los jóvenes de hoy. En dicho proyecto, ¿qué vamos a encontrar? Primero que nada, una metodología siempre abierta al diálogo y a la participación juvenil. Es decir, una metodología flexible y necesitada del intercambio creativo entre las y los jóvenes, pero también del intercambio entre las y los jóvenes y sus profesores y catequistas. No se trata de un manual ni mucho menos una camisa de fuerzas. Es una provocación a vivir el Evangelio en cada uno de los aspectos de su vida. Es un camino para reflexionar no en la soledad típica del mundo moderno, sino siempre en comunidad, porque solo donde estén 2 o más jóvenes reunidos en el nombre de Jesús es que será posible el reino de justicia y de paz que tanto anhelamos. ¿Cómo aborda el proyecto Vive Cristo estos 3 pasos de la evangelización juvenil que proponemos? En los 3 niveles de la intervención pedagógica. El primer nivel es en el currículum global, es decir, a lo largo de los 3 años de la educación preparatoria o universitaria, poniendo énfasis en el primer año en el tema de la juventud, ¿no? En el segundo año en el tema del discernimiento y en el tercero en el tema del compromiso, siguiendo el itinerario que nos propone el Papa Francisco en el Sínodo de la Juventud. En un segundo momento o en un segundo nivel de la intervención pedagógica es en cada programa del ciclo anual, abordando en las primeras unidades, ¿no?, justo el tema que tiene que ver con la juventud, en las siguientes las que tienen que ver con el mensaje cristiano y concluyendo con los temas sociales que invitan a la práctica concreta desde la fe. Finalmente, el tercer y más importante nivel de la intervención pedagógica es el de la clase. Cada sesión o tema, en donde mediante una metodología en 5 pasos, vamos a empezar con una provocación inicial, luego una profundización de esa provocación que es la realidad de las y los jóvenes, luego discernir y encontrar caminos que respondan a esas inquietudes y ponernos en marcha como cuarto paso que nos lleva
quizás a sacar conclusiones o nuevas provocaciones sobre la realidad juvenil. Esta primera cápsula nos introduce al primer tema, Jóvenes y Mundo Actual, que nos servirá al mismo tiempo para profundizar en la metodología propuesta, actualizarnos pedagógica y teológicamente y evangelizar a la juventud. ¿Nos acompañan? ¿Qué significa ser jóvenes en la actualidad? Esa es la pregunta obligada para iniciar el diálogo, y debemos tener presente que es una pregunta que jamás terminaremos de responder. Siempre hay algo nuevo que decir porque la juventud no es estática, es dinámica y cambiante no solo con cada época, sino a veces con cada suceso. Ser joven es estar siempre en proceso, estar abierto y abierta a la trascendencia, a cada oportunidad de ser mejor, a cada desafío. Por ello, más que contenidos específicos que debemos abordar con nuestro grupo de jóvenes, aquí deben tener lugar las provocaciones pertinentes para que ellas y ellos mismos vayan encontrando respuestas, sea a la luz del Evangelio y el Magisterio, pero también sea a partir de los ecos de su corazón, tanto a la pregunta sobre quiénes son, que es la autocomprensión, como a esas inquietudes sobre lo que está pasando en su mundo y a su alrededor. Justo algunas de esas ideas provocadoras que debemos ir colocando en nuestro diálogo con los jóvenes y también algunas de esas técnicas podrían ser las siguientes. Primero, tenemos que pasar de la pregunta de ¿qué es ser joven? A la pregunta ¿quién soy como joven? También hay que invitarles a explorar lo que cada joven siente, piensa y quiere, es decir, qué hay en su cabeza, qué hay en su corazón, qué hay en su corporalidad. Tenemos que comprender que no existe una sola manera de ser joven y entonces valorar crítica pero positivamente las distintas culturas y subculturas juveniles en las que conviven las y los jóvenes de hoy. Esto implica una invitación a revalorizar el cuerpo y la afectividad frente a una cultura que hace de la juventud un objeto de consumo. Tenemos que desarrollar en las y los jóvenes su capacidad de escuchar el cuerpo y de aprender a cuidarlo. Hay que reconectarles con las huellas de su historia personal y familiar que precisamente está inscrita en sus cuerpos, para que valoren su dimensión social e histórica como jóvenes que no pueden vivir al margen ni de la historia ni de la sociedad. Otro elemento importante que debemos que considerar es que hay que promover el diálogo intergeneracional. Esto para superar el adultocentrismo que tanto daño hace no solo a la juventud sino a la sociedad en general. Hay que reflexionar sobre la dimensión de la crisis que vivimos, que es una crisis civilizatoria, y tenemos que profundizar en sus principales problemáticas, en sus rostros y en sus causas, y cómo afectan a la juventud. Respecto a esto, el Papa Francisco nos invita precisamente a reflexionar sobre el llamado mundo del descarte y los desafíos que representa para la Iglesia y la juventud. ¿Quiénes son las personas descartables para el sistema que domina el mundo? ¿Quién las descarta? ¿Por qué permitimos que eso pase? ¿Y qué podemos hacer para terminar con esta cultura de muerte? Son algunas de las preguntas que él nos lanza en nuestra tarea evangelizadora. Finalmente, hay que asumir que hoy como nunca la juventud es digital y que es un desafío que no podemos rechazar en nuestra práctica evangelizadora. Esto no solo significa que tengamos que aprender a usarla, sino hay que hacerlo críticamente. Y entonces dar herramientas a las y los jóvenes para que sepan discernir su uso y su potencial para el compromiso cristiano. Es verdad que las preguntas en torno a la juventud y el mundo actual no son fáciles de abordar. Las y los mismos jóvenes son por naturaleza renuentes a ello, solo quieren vivir sin pensar y mucho menos cuestionarse. Por ello es importante estar siempre innovando técnicas y probando hasta atinar en la difícil tarea de crear
una conexión profunda de cada joven consigo mismo, consigo misma, con otras y con otros jóvenes y de ser posible con sus profesores y catequistas, no se diga con lo trascendente y con Dios. Ese es el objetivo que quiere alcanzar el proyecto Cristo Vive de Ediciones Davar, con algunas técnicas que seguro conocen, sencillas pero profundas si se usan adecuadamente. Aquí podrán encontrar una que se llama Abriendo el Corazón, la pecera, que consiste en caminar libremente por el salón y compartir sentimientos, sensaciones, pensamientos. Se intenciona el trabajo en equipos por afinidad de sentimientos e ideas para analizar textos de actualidad. Se invita constantemente al discernimiento personal y comunitario a partir de guías de meditación, de cuadros sinópticos. Se hacen ejercicios de reconexión con el cuerpo en sus diversas partes y dimensiones, desde los pies a la cabeza, en lo mental, en lo afectivo, en lo sensorial. Hay técnicas para reconstruir la memoria y los lazos familiares, para ponerse en los zapatos del otro mediante el análisis social de personajes y de las problemáticas del entorno, diferentes versiones del árbol de problemas que bien conocen y que nos llevan a las causas profundas de los problemas juveniles, y en todo momento es la invitación a analizar y a crear tanto materiales digitales como reales y a difundirlos. Seguramente sumergirnos en la realidad juvenil nos llevará a caminos sin salida y encrucijadas, pero también a luces que se impondrán sobre las sombras, y es desde esas luces que debemos partir para profundizar en el mensaje cristiano como una respuesta pertinente a los desafíos actuales de los jóvenes, porque en sus vidas se hace presente el Evangelio. Tenemos que creer que Cristo vive en ellas, que Él vive en cada joven y nunca se va de ahí. Y siendo Jesús el Cristo la juventud de este mundo, es también la respuesta plena a las inquietudes de las y los jóvenes. ¿Cuál es esa respuesta? He aquí algunas píldoras que nos motivarán a descubrirla y profundizarla. La primera es precisamente tener una visión positiva de la juventud, derribando nuestros propios prejuicios sociales y eclesiales sobre las y los jóvenes, y mirándoles tal y como son, descubriendo ahí las huellas del proyecto de Dios, dejándonos iluminar por sus luces y no por sus sombras. Siguiendo esa misma lógica, es importante comprender y aceptar que la diversidad juvenil es buena. No es producto, como dicen, de la crisis cultural que hoy vivimos, sino precisamente es resultado de la capacidad de la juventud para responder de forma original a esa crisis. Dios creó un mundo diverso, y gracias a esa diversidad, la juventud ha sabido responder de múltiples maneras a las principales problemáticas del presente: la injusticia, la inequidad, la desigualdad, la marginación, la destrucción de la naturaleza, entre muchas otras más. Como afirma el documento final del Sínodo de la Juventud, las generaciones jóvenes tienen una forma de acercarse a la realidad que presenta rasgos específicos. Ellas y ellos piden ser acogidos y respetados en su originalidad. Entre los rasgos específicos más evidentes de la cultura de los jóvenes, nos dice el documento, se ha señalado la preferencia que ellas y ellos conceden a la imagen respecto a otros lenguajes comunicativos. También la importancia que dan a las sensaciones y emociones como medios para acercarse a la realidad, y la prioridad de lo concreto y operativo respecto a los análisis teóricos. Revisten también gran importancia para ellas y ellos las relaciones de amistad y la pertenencia a grupos coetáneos, sobre todo los que nacen y se cultivan en las redes sociales. Los jóvenes generalmente muestran una apertura ante la diversidad que los hace estar atentos a las temáticas de la paz, de la inclusión y el diálogo entre culturas y religiones. El documento nos da testimonio de numerosas experiencias en muchos lugares del mundo donde jóvenes han sabido ser pioneros del encuentro y diálogo intercultural en la perspectiva de la convivencia pacífica. Lo mismo aplica para el tema del cuerpo y la afectividad, que genera siempre incomodidad y confrontación en el diálogo con las y los jóvenes. Frente a ello, el documento nos recuerda que en la Iglesia existe una rica tradición sobre el cuerpo, el amor y el placer que está fundada en la experiencia de Jesús con las y los jóvenes de su época, a quienes ofreció su amistad, su alivio, su compañía sanadora. Con una libertad plena, él pudo mirar a las personas más allá de todos los prejuicios sociales, económicos, políticos y religiosos de su época, y se dejó tocar por el corazón y el sufrimiento de la juventud. Así es como vemos, nos recuerda el documento,
que Jesús se encuentra con un joven rico que no quiere dejar su riqueza y en lugar de juzgarlo, señalarlo, lo ama. También cura a una niña extranjera sin hacer distinción por motivos de raza. Resucita a otra niña, cura al joven sirviente de un soldado romano. Y en cada encuentro, Jesús es capaz de romper todos los prejuicios y cadenas que pesaban sobre las personas pobres de aquel tiempo. De la misma manera, es necesario valorar la relación entre la juventud y la generación adulta. No desvalorizando a la primera ni sobreexaltando a la segunda, sino entendiendo que solo juntas y juntos podremos estar a la altura de los problemas que hoy desafían a toda la humanidad y a la vida misma del planeta sin distinción. Precisamente la Iglesia, a la luz del Evangelio, tiene una respuesta que dar a la crisis mundial. Tiene un proyecto de amor y de solidaridad en la que las y los jóvenes están jugando un papel fundamental. Como nos recuerda el documento del Sínodo, muchas y muchos jóvenes han sido capaces de sentir en su propio corazón el sufrimiento de la humanidad y han sabido actuar de forma comprometida y creativa a la altura del desafío enorme que la sociedad adulta ha puesto sobre sus hombros, cuál es asegurar un futuro mejor para ellas, para ellos y para las generaciones venideras. ¿Qué técnicas podemos usar para acercar a los jóvenes a este mensaje, a esta intuición? Igual las que necesitemos, que pueden ser diversas y que deben sobre todo priorizar la reflexión y el diálogo entre jóvenes, para que aprendan a discernir por sí mismos, por sí mismas las respuestas, para que esas que hagan eco en su corazón estén dispuestas y dispuestos a ponerlas en práctica. ¿Cuál es el tercer objetivo, el tercer paso de la evangelización? El compromiso. Por ello, no hay que preocuparnos porque adquieran conocimientos doctrinales como si fueran recetas para una enfermedad que hay que aplicar. Sobre todo hay que hacer que se despierte en ellos y ellas la creatividad a partir de acciones concretas que los provoquen, que les motiven, que les persuadan a navegar cada vez más profundo con la certeza de un puerto seguro, que es el Evangelio y que es la comunidad. En esto consisten las raíces y las alas, en darles en la escuela y en la iglesia herramientas sólidas para que puedan emprender el vuelo y llevar su juventud, la juventud de Cristo, al mundo actual, desde su cotidianidad y a través de la acción colectiva organizada entre jóvenes. Solo así podremos tender puentes entre el cielo y la tierra. ¿Cuáles serían algunas de estas acciones que proponemos en el proyecto Vive Cristo para que sean realizadas por las y los jóvenes? Primero que nada, crear espacios en la sociedad, en la escuela, en la iglesia, donde la juventud pueda expresar lo que siente, lo que piensa, lo que quiere. También hay que estimularles para derribar los muros del prejuicio y la discriminación mediante el arte, el juego y la escritura, el teatro, ¿no? Incursionar con ojos nuevos y corazones nuevos en el mundo de las tecnologías, que es su mundo, para convertirlo en un faro para otras y otros jóvenes en medio de la incertidumbre del presente. Es importante que propiciemos que cada conocimiento adquirido, cada diálogo y cada reflexión, ellas y ellos puedan traducirlo en compromisos concretos que de manera juvenil y colectiva adquieran y hagan realidad. También hay que promover la empatía de las y los jóvenes hacia los rostros más vulnerables de la sociedad. Esta empatía significa ponerse en el zapato del otro y es la condición para hacer duradero y eficaz el compromiso cristiano de las y los jóvenes. Finalmente, tenemos que involucrarlos de forma gradual pero firme en proyectos de impacto social, lo mismo en las redes sociales que en las redes reales, en la escuela, en el barrio, en la iglesia, en el mundo entero. Gracias por acompañarnos en esta presentación del proyecto Vive Cristo. Esperamos que estas reflexiones y este recorrido les haya permitido conocer más a fondo la propuesta de Davar para la educación en la fe de las y los jóvenes, diseñada para brindar una formación integral, actual y cercana a su realidad. Los invitamos a dejar sus comentarios y compartir sus inquietudes. Además, en la caja de descripción encontrarán un enlace para quienes deseen llevar esta propuesta educativa a sus escuelas o colegios.
Sigamos caminando juntas y juntos en la construcción de proyectos educativos que formen, inspiren y acerquen a la juventud a Cristo. Gracias por ser parte de esta misión junto a Ediciones Davar.